Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los seguidores y seguidoras de Entrevistas entre Mesas, la serie que aborda el sistema cultural de la alimentación. En este 2023 continuamos con nuestra cuarta temporada. Sin embargo, para las personas curiosas que quieren conocer las otras tres temporadas, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En el grupo de Facebook, Antropología de la Alimentación, más allá de la comensalidad, en el canal de YouTube, el Sistema Cultural de la Alimentación, y en la cuenta de Instagram, Entrevistas entre Mesas. En el 2023 también les contamos que estamos siendo emitidos por el canal 22 y por el canal de la UNAM, gracias al apoyo de la CUAED, que es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para dar inicio a esta entrevista, nos vamos a desplazar hasta La Paz, Bolivia, para hablar con Elvira Espejo Ayca, la actual directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en Bolivia, quien nos va a hablar del concepto crianza mutua para la vida, un concepto importantísimo para temas relacionados con la alimentación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que comparten este material y sobre todo a las que nos están viendo en este instante por quedarse con nosotros. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Buenas tardes, buenos días, Elvira, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en estas entrevistas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a este programa tan importante, tan interesante, para conversar acerca en realidad de la alimentación que nos ha convocado a nosotras, a nosotros aquí en Bolivia el año pasado, para entender desde las raíces, desde las identidades, ¿no? Entonces creo que va a ser un tema muy importante para comprender y además un poco autocuestionarnos como latinoamericanos. Así es, así es. De verdad que nosotros estamos muy complacidos de poder tener su presencia y sobre todo su visión sobre el tema de la alimentación. Qué gusto de verdad poder tenerla aquí en este espacio. Y vamos a comenzar con la primera pregunta que sería sobre este concepto tan importante para la alimentación, pero también para la vida misma, que ustedes denominan crianza mutua. Bueno, así es. Este trabajo en realidad ha nacido en la segunda etapa de planteamiento del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. La primera ha sido estas cadenas operatorias, ¿no? De los bienes culturales que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con identidad, con lenguajes y así. Entonces, en la segunda parte hemos comenzado el 2018, que es la vida social, la interacción social. Esto nos ha convocado a diferentes temáticas que el año 2019 lo desarrollamos con el tema de la vestimenta. El 2020 estaba proyectada justamente la poética por los conflictos internos y bueno, el confinamiento que también nos ha acompañado a nivel internacional no se desarrolló. Y bueno, eso lo trasladamos para 2021 y el 22 hemos trabajado esta temática que es sobre la crianza mutua de la alimentación. Bueno, ha sido muy importante esta autorreflexión un poco mirándonos desde Latinoamérica, ¿no? Así como muchas teorías académicas que nos convoca a través de esa raíz, como que es muy homogenizante, ¿no? En el término del pensamiento, o muchas veces nos convoca, como decir, a un blanqueamiento de los conocimientos. Entonces, nuestra gran pregunta con las comunidades, con la sociedad, en este caso, la mayor parte de la colección son de las comunidades indígenas y es donde nosotros trabajamos un poco en los términos lingüísticos estructurales, ¿no? Entonces, comenzamos con esta bibliografía muy importante, ¿no? Que nos convoca a una autorreflexión, que es una bibliografía de oralitura, no estamos hablando de libros, en realidad de las memorias orales de las propias comunidades.
Y algo que me impresionó, tampoco queríamos que solo se traduzca los términos conocidos en términos, yo diría, estructurales académicas, como por ejemplo este término que es muy predominante, ¿no? El hombre domestica los animales y las plantas. Esta terminología viene del latín y muchos casos así siempre se las toma como la fuente de latín o griego. Todas estas terminologías que vienen del latín o griego son acuñadas en el pensamiento anglosajón europeo concentrado. Y de ahí importado, digamos, más o menos, ¿no? Que llega a Latinoamérica. Y bueno, en toda Latinoamérica, la mayor parte de la gente empieza a linearse bajo estos, yo diría, delineadores, estos guiadores, ¿no? Que es una jerarquía de estudio piramidal. Entonces, bajo estas líneas, cuando uno trata de comprender, ¿no? En realidad, el dominio de esa palabra en términos estructurales, vemos que el fuente en términos estructurales es muy complicada porque estamos hablando de que este término incluso hace como, yo diría, ¿no? Un término muy machista, porque primero es el hombre que domina, ¿no? Y luego es muy antropocentrista, porque el ser humano, en este caso el hombre, es superior a todos, ¿no? El hombre domestica los animales y las plantas y por lo tanto es el único predominante, digamos. Y nosotros queríamos entender en ese sentido, desde ese punto de la terminología, cómo nosotros en los pueblos, en las comunidades, lo vemos. Y en ese abordo hemos encontrado tres términos bien importantes. El primer término es en la lengua aymara, que es huihuaña, y el contenido del huihuaña quiere decir crianza mutua. Y lo mismo pasa en quechua, huihuay, que quiere decir igual crianza mutua, y en la lengua guaraní, que es en este caso ya de tierras bajas, ñandereco, que quiere decir crianza mutua. ¿Y de qué estamos hablando? La crianza mutua es la más horizontal, no es piramidal ni antropocentrista, no es el dominante, sino más bien es el horizontal donde todo tiene importancia. Ujú, Si no hay aire, no existo. Si no hay agua, no existo. Si no hay tierra, no existo. En este caso, el ser humano es parte del universo y así como somos parte de ese universo, todos tienen un respeto especial, ya sea los animales, las plantas que nos rodean. Entonces, me ha parecido muy impresionante porque es una filosofía completamente diferente, porque no estamos yendo en esa filosofía del antropocentrismo, sino más bien en esa filosofía equilibrada. Y esta ujú. viene directamente de las propias comunidades porque nos está convocando, por ejemplo, la crianza mutua de los animales, en este caso, Uiwa Uiwaña, hace ese despliegue de los cuidados máximos del animal, de tener su propio territorio, de poder proveer una mejor alimentación, de poder, por ejemplo, pensar en su espacio, en fin, todos los cuidados máximos que requiere los animales, ¿no? En este caso, los rebaños. Y de eso, gracias a ellos, uno tendrá fibra, por ejemplo, para tener la ropa, para tener los accesorios, en realidad. Lo mismo pasa con las plantas, ya sea para la alimentación, ya sea para la construcción, ya sea para lo que necesitemos. Entonces, esta crianza mutua convoca a un respeto mutuo horizontal de las vidas que nos rodean. Yo creo que es muy interesante porque ya no se está basando en ese antropocentrismo extractivista, ¿no? Por ser ese dominante egoísta que tengo que extraerla todo, más bien te convoca a los cuidados máximos. Creo que hoy en día es bien necesario esta autorreflexión porque nos ayuda a repensarnos desde dónde estamos y cómo aportaremos con nuestros pensamientos las comunidades indígenas, algo que me convoca a pensar y repensar, y eso es donde nace este catálogo de 500, más de 500 páginas sobre la crianza mutua de la alimentación del territorio boliviano en la diversidad de tierras altas, los valles y el altiplano. Entonces ahí comprendemos y desafiamos incluso porque ya hace una convocatoria bien grande
no solamente en esa mira de la filosofía y la epistemología profunda, que podemos conversar horas de esta crianza mutua, también nos convoca a comprender cómo esta ciencia y tecnología, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros y ancestras, han podido desarrollar y modificar la genética, en este caso, de la alimentación, porque no hay que olvidar que el maíz antes fue una espiga y de una espiga convertirlo en una mazorca y de la mazorca una gran variedad de maíces, realmente fueron grandes biólogos, lo que no reconocemos y pensamos que los laboratorios de la universidad lo resuelven y no es cierto. Entonces, creo que es muy importante esta autorreflexión desde Latinoamérica. Estoy muy feliz de poder contribuir con estos pensamientos para que puedan leerlo y conocerlo, el trabajo, y así poder alimentar desde varios puntos de vista y no estar sujeta a estas tendencias académicas que son súper antropocentristas, que no nos llevan a aterrizar en la realidad de la vida como lo tenemos o lo comprendemos en los territorios de las comunidades indígenas. Bueno, eso me recuerda a algunas clases que yo tuve de antropología en Ecuador, donde en una clase se planteaba la posibilidad de pensar otro tipo de epistemologías que en este caso fueran de los pueblos originarios, que tienen una forma tanto de vivir, de pensar y en general de relacionarse con los ecosistemas. Y a mí siempre me ha hecho ruido este tema de esa separación que tenemos las sociedades occidentales, de nosotros los humanos estamos separados de la naturaleza y por tanto al estar separados podemos extraer de ella lo que necesitamos y a veces de manera desmedida lo hacemos para enriquecer a unas pocas empresas o a unos pocos señores que son dueños pues, de estas industrias. Pero para no ir tan lejos, a mí me llama la atención justamente esa diferencia que tenemos o que hay entre las comunidades, digamos, mestizas o blanca mestizas, que tienen esta idea de estar separados cuando en realidad no estamos separados de la naturaleza, sino que hacemos parte del ciclo natural. Y también quería, pues básicamente, hablar de esa relación que tienen los humanos con los animales, que en este caso me parecía súper interesante lo que usted mencionaba, porque el alimento o esos servicios ecosistémicos que consideramos que a los que tenemos derecho no son solamente para nosotros los humanos, sino que hay un montón de seres que viven también de esos ecosistemas y que justamente por estar en esta lógica extractivista se nos olvida o consideramos que estos seres no deberían tener este acceso, este mismo acceso. Entonces, a mí me gustaría también que nos contara un poco cómo es esta relación, cómo funciona el tema de la alimentación para los animales y para los hombres, o sea, todos pertenecemos a este mismo ciclo, entonces, no sé, se me ocurre que poner vallas o poner muros para que los animales no puedan cruzar por allí, cosas como esas que a veces los biólogos que están en las universidades nos cuentan, pero que claramente las comunidades indígenas ya tienen un estudio, por decirlo así, ya saben los daños que nosotros como comunidades colonizadas le hemos hecho a nuestros ecosistemas. Entonces, me fui muy largo, pero para volver a la pregunta es la relación que tienen ustedes con o bueno, en general los humanos con los animales y la alimentación. Bueno, la relación es súper equilibrada, ¿no? No es en forma de extractivista como se piensa, por ejemplo, las industrias, ¿no? En este caso, las industrias, por ejemplo, lo que piensa es el egocentrismo de que yo tengo que ser el predominante, yo tengo que ser el millonario, yo tengo que... En realidad, todo ese tema del ego lo lleva, digamos, a un extractivismo muy superior donde él es más importante o la industria es más importante y el medio ambiente no es importante, ¿no? El territorio no es importante o el espacio donde habita, donde viene, no es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que también hay que entender, esto tiene que ver con este tema de las guerras y las industrias donde nacen, generan, digamos, estructuración de la tendencia del antropocentrismo
poder justificar el predominio en términos de cómo poder hacer comprar a los demás, ¿no? Y eso es un sometimiento. La misma educación piramidal está diseñado bajo estas líneas y se entiende muy bien porque quien va a la universidad, lo primero que hacen es que quites tu identidad, tu cultura, tu ciencia, tu tecnología, y más bien la universidad te obliga a que estas tecnologías que se crea y se recrea lo vuelve mercado comercial. Y sin darnos cuenta, nosotros somos parte de esa acción que en realidad es el cuello de la botella más problemático de todo el mundo. Entonces, en esa sensibilidad creo que es más interesante cuando nosotros tenemos una autorreflexión profunda en las comunidades indígenas, porque hemos vivido del medio ambiente, hemos vivido de la tierra, hemos vivido del agua, del viento. Entonces tenemos mayor respeto, en este caso, al medio ambiente, y no somos extractivistas como ha pasado en otros territorios. Entonces, creo que ahorita, si nosotros profundizamos ese pensamiento epistemológico y filosófico, hay una lógica muy equilibrada, hay una lógica súper orgánica y no plástico como hoy en día que contamina el medio ambiente, sino más bien era tan orgánico que en el paisaje en realidad esto se renovaba, ¿no? Ya Ujú. sea como las fibras orgánicas o ya sea las maderas, en fin. Entonces, creo que en realidad todos los inventos de la industria con este tema de los residuos de petróleo, que son los plásticos, no se estudiaron qué daños provoca al ser humano y qué daños provoca, en este caso, al medio ambiente. Simplemente primó el comercio nacional, internacional y más que todo el dominio económico. Entonces, yo creo que eso es un mercado que ha afectado a todos, a todo nivel, y creo que el problema mayor está en términos educativos. Y no se dan cuenta que esto en realidad viene de nuestras abuelas y abuelos que fueron grandes científicos, pero gracias a esa jerarquización de la educación fuimos negados y silenciados. Y eso creo que es una gran injusticia que ha vivido, en este caso, los pueblos indígenas. Y en muchos casos ni siquiera hemos tenido la oportunidad de ingresar a las universidades. Por ejemplo, yo soy una de ellas, que la primera mujer que lucha para ingresar a la universidad con ciertas dificultades, y es muy problemático porque te empiezan a cortar y te empiezan a meter otras formas de pensar que ni siquiera concuerda con tu territorio, con tu región, menos con tu país. Entonces, creo que en realidad los problemas mayores están en esa pirámide de la jerarquización, donde muchos pensamientos son silenciadas y también son negadas. Así es. Y yo pues aproveché para buscar un poco de información sobre usted antes de llegar a esta entrevista y encontré algo muy interesante que usted mencionaba sobre la educación. Decía que la educación de pronto en estas comunidades o sociedades occidentales, la persona tiene que estar sentada sin mover el cuerpo y atenta a escuchar para un ejercicio del cerebro, ¿no? Como de aprender. Ujú. Mientras que la manera en que se aprenden en las comunidades indígenas se incorpora todo el cuerpo, se necesita todo el cuerpo para poder aprender y que por eso existe la posibilidad de bailar, de cantar o inclusive de hacer poesía. Bueno, yo ya hablé en resumen lo que encontré también sobre usted, pero me gustaría muchísimo que usted nos ampliara pues también este concepto del cuerpo como un instrumento para educarse. Bueno, esa teoría, esa forma de comprender es muy importante en las comunidades. Ustedes conocen muy bien, ¿no? El eurocentrismo se dedica, digamos, en este caso a los textos, ¿no? Los textos son los más importantes que las otras educaciones. Pero sin duda, en este caso, en los pueblos amerindios, en este caso toda Latinoamérica, hay que entenderlo que su esencia principal de toda esa educación fue el tema de educación visual, por ejemplo. Y la Ujú. educación visual es netamente, por ejemplo, mirar y aprender, ¿no? Es una percepción del ojo que es automática. Y por otro lado, es el tema tactilar, ¿no?
Por ejemplo, una buena persona que pueda distinguir a través de los pies, porque los pies que caminan en la tierra, tiene que distinguir si es una tierra buena, es una tierra árida o es una tierra que puede producir y que puede dar frutos, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que también toda esa esencia de la educación, como que se ha jerarquizado otra vez, ¿no? Y se ha empezado a tener como en jaulas, ¿no? Educación de jaulas, donde estás en un cuarto, todos los niños seleccionados de ciertas edades, con un profesor tratando de explicar de estas sensibilidades y lamentablemente ninguno de los estudiantes va a vivir esa experiencia. Los Ujú. estudiantes están sometidos a esa narración o a ese lenguaje del texto que no vivirá su propia experiencia. Y eso es la gran frustración de la actualidad, porque ellos no tienen esa sensibilidad de percibir, esa sensibilidad de sentir con sus pies, con sus manos. Creo que es un complejo en realidad que ellos no han tenido esa sensibilidad, se les ha quitado. Entonces yo creo que con esa sensibilidad el mundo está produciendo jóvenes que solamente van a pensar en el consumo y tener el dinero. No van a pensar en el equilibrio del medio ambiente, no van a pensar en esa crianza mutua de los animales, de las plantas y de las cosas que uno puede tener. Más bien la sensibilidad les instruye a un consumo máximo de ser egocéntrico de que yo tengo que tener todo. Entonces, creo que ni siquiera se han cuestionado cómo es el lenguaje de tu cuerpo, cómo el lenguaje del cuerpo es parte de ese universo. Entonces, creo que es en realidad una confusión muy tremenda que se ha generado y en vez de aulas son jaulas de formación cuadrada, consumista, sin responsabilidad. Entonces, en esa sensibilidad para nosotras, desde la comunidad o nosotros, comprendemos muy bien el contacto con la tierra, el contacto con medio ambiente, los cuidados máximos que uno tiene que hacer, nos genera un pensamiento muy distinto a la de cuatro paredes, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que repensando desde esa dinámica profunda, en este caso que nuestra escuela es el territorio, la comunidad, la región, la familia. En realidad es de compartir dentro de la comunidad. Y en muchos casos, en una aula, en este caso que son las jaulas, no produce esa sensibilidad, produce la sensibilidad del egocentrismo de que tú eres importante y tú tienes que tener la alta nota. Ujú. Entonces, la competitividad por individualizada, pues genera este consumo sin responsabilidad y menos en términos incluso de aportar filosóficamente qué es lo que quiere este universo, ¿no? Creo que son autorreflexiones que hay que trabajarla fuertemente a nivel internacional y mucho mejor incluso en Latinoamérica, porque hay comunidades indígenas que todavía ha persistido a todas estas dificultades. Bueno, ahora quisiera hablar sobre la exposición de crianza mutua que tuvo lugar en el 2022 en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en Bolivia. Bueno, allí ustedes seleccionaron unos bienes, eh, mm, creo que se llaman Culturales. bienes culturales. Ajá. Sí, allí ustedes seleccionaron unos bienes culturales que hacen referencia a procesos de la alimentación, de la crianza mutua en la alimentación. Ujú. Sin embargo, usted también tiene un concepto muy poderoso que es la vida social de los objetos, ¿no? Porque Ujú. entonces uno piensa que el museo es un asunto estático, ¿no? Que se pone allí el objeto, el ítem o el bien cultural y no se puede tocar, no se puede interactuar, solamente es para ver y leer de qué se trata y continuar. Sin embargo, yo veo que ustedes tienen interés en que este objeto realmente sea más allá de lo visual, ¿no es cierto? Que sea un objeto estático, sino que este concepto de la vida social de los objetos le permita a las personas que vayan a visitar el museo
conectarse con estos objetos para que les cuente una historia detrás de este objeto, para que les diga eh, eh, cuál era su función o cuál es su función. A mí me gustaría un poco que nos contara sobre este concepto y cómo funcionó el año pasado en la exposición. Bueno, en realidad esta exposición, desde el año 2013 que hemos venido en realidad modificando, planteando otras nociones de comprender de las exposiciones, más que todo fue en una crítica de autorreflexión de la teoría, en este caso de la belleza superficial. Hay que entender que todos los museos nacen bajo este argumento eurocéntrico, ¿no? De que la mejor opción de comprender, en este caso, los bienes culturales fue la descripción de la belleza superficial, lo bonito, lo elegante, el estallido por el ojo que tiene que entrar, ¿no? Entonces, muchos de los curadores, curadoras especializados en los bienes culturales, que normalmente son antropólogos, arqueólogos, sociólogos, historiadores, arquitectos, arquitectas, en fin, todos ellos tienen este entrenamiento de que tiene que entrar por lo bonito, ¿no? Entonces, esos son los estudios de los años 60, 70, incluso la distribución, en este caso, de la museografía, va en ese sentido, ¿no? Y en muchos casos los museos siguen manteniendo esa esencia. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí en Bolivia? Yo el año 2013 ingreso al Museo Nacional de Etnografía como directora, pero con una sensibilidad de ver un poco desde la praxis. Yo trabajé con más de 900 tejedoras de distintas regiones del país y necesariamente yo tuve que visitar estos museos, pero no en una visita de ver, ay, qué lindo las obras que tienen o qué lindo son las colecciones que tienen, sino en una sensibilidad de cómo comprendemos nosotros y cómo podemos hacer visible el trabajo de los bienes culturales hacia la sociedad, cómo mostrar, porque en realidad el problema mayor está en las áreas urbanas concentradas, como La Paz, o en este caso sería el DF de México, que muchos de ellos son urbanos y no tienen nada que ver con lo rural. Ellos no conocen, muchos casos van como de, no sé, para ir a ver el paisaje o como turista de pasar un día. Entonces, para ellos, cuando ven las obras, en este caso de las propias comunidades, son artesanías y manualidades que los ven, porque ellos son superiores, porque viven en área urbana concentrada, en las jaulas, y son mejores que los demás. En esa sensibilidad que nosotros debatimos con las tejedoras, en este caso con las maestras y los maestros productoras, y algo que me impresionó que fue la crítica a esa teoría del Kant de la percepción del ojo, en este caso a la belleza superficial, de cómo jerarquiza incluso qué es arte, qué no es arte, cómo son las artesanías, cuáles son los productos en masivo, todo eso. Y cuando comenzamos a trabajar, pues en términos de educación y formación, por supuesto que nosotros como museos tenemos que complementar a la educación con un lenguaje visual que sea rápido y eficiente. Entonces, las tejedoras no quisieron entrar por la obra bonita, ¿no? Que esto es muy bonito, el tema cronológico, arqueológico, histórico y etnográfico, que es muy común, sino lo que entramos en la ciencia y la tecnología de la transformación. Entonces, ahí el primer debate que fue la crianza mutua, en este caso, de las materias primas. ¿Cuáles son las materias primas para poder hacer un tejido? ¿Es de animal o es de una planta? ¿Cómo se obtiene las materias primas y cómo se hace esa transformación? ¿Qué herramientas se utilizan para, por ejemplo, seleccionar, para hilar, para torcer, para tintorear? Por ejemplo, si miramos un poco del tintoreado, es la reacción química que se maneja. ¿Qué reacción química se obtiene de una planta y qué reacción química de un mineral se le va a poner, en este caso, a la inmersión del agua para hacer el mejor mordiente de fijar en la estructura de la fibra? Eso quiere decir que nuestros abuelos, nuestras abuelas fueron grandes químicos los que se especializaban en este campo. Lo mismo de las hilanderas, midieron los campos de fuerza
porque es la persona la rueca, imagínense. Entonces, todo ese contenido, lo que hicimos es una gran sistematización y una de las observaciones más lindas fue, por ejemplo, que un tejido no puede estar en un bastidor como un cuadro contra la pared porque no es bidimensional, es tridimensional. Así es Ujú. que nosotros queremos ver anverso, reverso. ¿Por qué? Porque tiene que contar las urdimbres y las tramas y tiene que ver anverso, reverso si es simple o complejo. Todo este lenguaje de dinámica, porque requiere entender la estructura lingüística de cómo son todos estos procedimientos que tienen sus propias jerarquías, en este caso del contenido estructural lingüístico. Eso nos ha ayudado a un nuevo replanteamiento de la museografía y ahí es donde genera la gran revolución de mirar, por ejemplo, el bien cultural, en este caso el textil, de anverso reverso, que da una lectura completamente diferente cuando los tejidos son, en este caso, en tridimensional. Entonces, desde ese punto de vista, la revolución nace justamente con todas las otras exposiciones, fue el hilo conductor el textil, pasamos cerámica, arte plumario, metales, líticos, madera cestería y metales, por ejemplo, y luego pasamos a la vida social, ¿no? Y en esta interacción social de la vida, pues hacemos esos despliegues de la ciencia y la tecnología. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de la exposición de la alimentación, tenemos que entender a la profundidad, por ejemplo, las papas, que viene del altiplano, ¿no? Es el altiplano que tiene una conexión con varios países, es un territorio muy amplio porque está entre norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, incluso subiendo hacia la sierra de Colombia. Entonces, el origen de la papa, pues, es muy interesante, es todo de esos terrenos andinos, ¿no? Y muchos años, como 6.000 años antes de Cristo incluso, y la diversificación de las papas. Una gran variedad de las papas, hay más de 8.000 variedades, y de esas variedades que se tiene, ¿cuáles son las transformaciones? Porque nuestros ancestros, nuestras ancestras, por eso yo les digo que fueron grandes científicos, nos ayudó a entender esa transformación de la papa a pasar a un cereal, que es pasar por el frío, que se congela, después de congelar se extrae el líquido y luego se convierte en un cereal que se llama chuño o tunta, y esto será almacenado, en este caso, que es una pirua, y fácilmente puede almacenar como un refrigerador natural, puede ser de adobe, puede ser de piedra o puede ser de totora, 20 años. Entonces, eso es bien impresionante porque hay que entender que cómo estas ciencias y tecnologías se han desarrollado en las comunidades y por lo tanto tuvieron toda esta forma de proceder científicamente comprobada por los años que tiene en realidad de que puedes guardar una papa 20 años deshidratada, ¿no? Y así hemos pensado de todos los otros productos y es muy impresionante, ¿no? Lo mismo pasa con maíz, de convertir en harina, de harina convertir en líquido como la chicha. Todos estos procesos y procedimientos son ciencias y tecnologías que pasan por conocimientos altos en las propias comunidades. El despliegue de esta exposición nos muestra todas estas sensibilidades para comprender de que en las comunidades hubo ciencia y tecnología, con identidad, con cultura, con lenguaje. Y eso es lo que los académicos muchas veces no aceptan porque nos hemos acostumbrado a las citas bibliográficas de fuente, como hemos mencionado, que son fuentes griegas o fuentes latinas. Lamentablemente, hay que cambiar desde nuestras lenguas originarias y es muy importante que hay que recordar incluso por los derechos lingüísticos que hoy en día nos proponen para ampliar el conocimiento y así poder decir de cada territorio es el lenguaje de la noción en la diversidad de quienes somos. Ha sido muy linda y eso es como nosotros trabajamos en esta exposición para poder hacer entender a la sociedad de que hay muchas formas y maneras de comprender esa dinámica de la ciencia y la tecnología a través de la investigación, a través de la exposición
Y finalmente, incluso un museo portátil que viaja a las comunidades. No queremos estar solamente en las áreas urbanas concentradas, en los espacios donde estamos, sino también salir de ese espacio confort, que muchas veces lo tenemos, y viajar a las comunidades. Eso es un nuevo trabajo que se hace a través de estas exposiciones. ¿Qué efecto ha tenido ese museo en movimiento, ese museo portátil o móvil que llega a otras comunidades rurales? ¿Cuál es la reacción de, por ejemplo, niños o jóvenes cuando encuentran otra manera de educarse a través de estas propuestas, tanto artísticas, éticas y políticas? Bueno, ha tenido muy buena, ¿cómo decir?, recepción en las comunidades, porque lo que hay que entender, ¿no? No es que no hay estas ideas, hay estas ideas en otros países también, pero lo más impresionante es que nosotros hacemos esta introducción en la lengua originaria. Yo hablo dos lenguas originarias, hablo aymara, hablo quechua. Y en muchos casos tengo la posibilidad de hablar, ¿no? Con el pueblo, con la comunidad, y un poco hacer este bagaje de estudios, ¿no? Además, hacer comprender. Y ahí lo que nosotros tenemos en una retroalimentación es la memoria, cómo se visualiza y se excava, ¿no? Porque como recuerdan un fragmento e incluso empiezan a tener más información donde dice, yo recuerdo de este quiero que mi abuelo usaba para tal cosa y recuerdo que también este quiero ha sido para tal cosa. Imagínense esa memoria de la conectividad que genera en términos de retroalimentación para el museo. Para nosotros es tan importante esa retroalimentación porque nos damos cuenta que necesariamente hay que ver desde esa diversidad de conocimientos, ¿no? Entonces puede ser de la familia, puede ser de la comunidad, y eso creo que es una información y formación además automática, rápida y eficiente. Entonces, sí es bien importante, es necesario que esta demanda siga, digamos, en términos de co-colaboración, de coordinación con las autoridades de las comunidades, pero también estamos acudiendo a, en este caso, organizaciones que pueden co-colaborar en términos de financiamiento. Eso sí es un cuello de botella porque normalmente no tenemos los fondos exactos, pero sí co-colaboramos, ¿no? Porque las alcaldías, las gobernaciones, las municipalidades tienen que tener esa autorreflexión de co-colaborar. Entonces, esa coordinación es como trabajar en una familia, ¿no? Como un equipo multidisciplinario para una comprensión y que se lleve de la mejor manera. Ahora, cuando llega a una comunidad es muy hermosa porque se apropian los profesores, los niños, los jóvenes, porque es un museo portátil que tiene un alto contenido de una gama de la diversidad. No es que solamente es una exposición. Por supuesto que las exposiciones en las carpas que se montan en la plaza tiene su propio cine, donde proyectamos, por ejemplo, los videos documentales o las animaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos la interacción de rompecabezas donde van a jugar y luego tenemos la interacción donde ellos tienen que dibujar o, por ejemplo, no sé, inspirarse en lo que está viendo, ¿no? Entonces, son interacciones donde conversamos, donde charlamos, jugamos y aprendemos a la vez todos. Entonces, tiene un complemento de acción cultural dinámico con los niños y jóvenes y en muchos casos las personas mayores más empiezan a jugar, en este caso los papás, las mamás, el juego que provoca en realidad a entender el bien cultural, ¿no? Claro, claro, la conexión es diferente a Uh -huh. tener el bien cultural encerrado en un vidrio donde no se pueda pues tocarlo o acceder a él. Ahora que mencionas los cortos animados, nosotros llegamos a usted justamente porque es la persona que, la comunicadora del museo, tuvo la oportunidad de publicar algunos videos o cortos animados en la página de Facebook de Antropología de la Alimentación y nos parecieron maravillosos porque son cortos que primero hablan de leyendas o del origen de ciertos alimentos andinos y segundo, pues es un ejercicio de memoria.
porque está contándonos pues orígenes no solamente del alimento, sino como tal del pensamiento de las comunidades o de los pueblos originarios. Yo quisiera ahora pasar a hablar de estos cortos, por ejemplo, el del maíz, el corto del nacimiento del maíz. Me gustaría que me contara cómo surgió la idea, si ya existían, digamos, algunas historias orales del origen del maíz y ustedes lo que hicieron pues fue realizar pues algún tipo de edición o de revisión de la historia para que pudiera tener sentido, no solamente para los niños, sino en general para todos los adultos que pueden tener acceso a estos cortos. Bueno, los cortos se ha trabajado justamente, hemos visto esta gran dificultad también, ¿no? El museo ha empezado a trabajar sus propios catálogos desde el año 2013, estos catálogos de 500 páginas que les he mencionado de textil, de cerámica, arte plumario, metales, y hemos visto que llegaba solamente a una clase social interesada, ¿no? Que tiene alta lectura porque es 500 páginas y la lectura de 500 páginas es dramático. Uno era eso, otro era que era necesario tener una línea educativa, porque solo habíamos pensado en las investigaciones y necesariamente hay que pensar de los niños y jóvenes. Pensando un poco de los niños y jóvenes, hemos trabajado esta línea educativa que se llama infanto-juvenil. Y esta línea infanto-juvenil tiene dos líneas bien importantes, MUSEF te cuenta, que trabajan con las narraciones, y Musef en viñetas, ¿no? Musef en viñetas es más de una línea artística, porque tiene que ver en un formato de cómic, entonces eso le da un aire más juvenil, ¿no? Y estos han tenido un éxito muy interesante porque mucha gente ha comenzado a, como decir, a acercarse más hacia esa producción de infanto juvenil que por las temas académicas, ¿no? Parecería que como decir, la lectura se digiere más rápidamente porque es menos hojas, es menos cantidad, entonces como que es más eficiente. Viendo un poco de estas dos líneas, lo que se ha hecho es un poco replantearnos a comprender bien, porque también no hay que olvidar que el confinamiento, en este caso, por el tema del COVID y los problemas que hubo en Bolivia, pues también nos ha generado un poco a repensarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a plantearnos ahora desde que está cerrado el museo? Los Ujú. textos están volando por internet, mucha gente lo podía bajar en PDF porque está en nuestra página web y están gratuitos para descarga. Pero, ¿qué pasa con los niños, no? A Claro. pesar de estos dos trabajos educativos que se ha desarrollado, entonces, lo que hicimos es un poco hacer un trabajo piloto, en este caso el año 2021, con este trabajo de la poética, ¿no? Queríamos que la poética también sea parte de esa esencia para los jóvenes y niños, porque la investigación académica se ha centrado bastante en la historia oral, digamos, en este caso, de la poética, pero era necesario un poco cómo pensar para los niños y jóvenes, para que comprendan y entiendan de qué estamos conversando. Entonces, trabajamos tres animaciones en ese momento, pero siempre mirando un poco todo el trabajo de investigación que habíamos desarrollado. Entonces, hicimos una leyenda que tiene que ver con tierras bajas, la leyenda de Toborochi, y luego hicimos la leyenda de Sáhara Huipina, que tiene que ver con el viento, el frío, en este caso para hacer el chuño. Y Ujú. luego la leyenda de Sajama, que tiene que ver con, en esta acción de la conversa de los cerros, ¿no? Y estas leyendas estaban basadas en las narrativas de las propias comunidades, cómo nos cuentan sus propias leyendas, ¿no? Y ha tenido un gran éxito porque ha empezado un poco a sonar primero en los niños y jóvenes, pero luego en la sociedad, ¿no? Les ha gustado a los adultos también. Sí. Entonces ahí creció la demanda y nos dijeron, ¿no? Recibimos un montón de felicitaciones, pero nos dijo, por favor, sigan haciendo esa línea, nos interesa más.
Entonces, el año 2022, el año pasado, hicimos este desafío de las 4 animaciones. Como ya teníamos el trabajo piloto de estos 3, ya en los 4, los últimos, lo que hicimos ya profundizada en este caso, ¿no? Y profundizar no solamente en un sentido narrativo de las comunidades como lo hacemos con temas investigativos, sino más bien ya pensar un poco, por ejemplo, de los accesorios, porque no hay que olvidar, ¿no? En este caso, nuestros artistas que vienen de esa formación académica vertical, los estilos siempre quieren sumarse bajo la línea, en este caso, que sea Mickey Mouse de Estados Unidos o manga de los japoneses, ¿no? Siempre es bajo esas lógicas y lo que hicimos es trabajar con los artistas y formar y decir, mira, las narrativas de estos pueblos, de las comunidades, te obliga a entender primero el paisaje, el territorio y los accesorios que tiene y el color. Y para la bandeja del color nos obligó, en este caso, a hacer una autorreflexión muy grande, porque yo había hecho un estudio de la teoría del color, por ejemplo, en este caso, lo que plantea Newton y lo que nosotros planteamos desde los Andes por la emersión de agua, cómo es nuestro pantón de color por emersión de agua. Y este Pantón se contradice, francamente, y es muy interesante porque nos plantea desde otro espacio, desde otra esencia de la ciencia. Y comencé un poco a dinamizar desde la cerámica, desde la textilería arqueológica y poder proceder a los cambios de la paleta del color hacia la actualidad, de lo que tenemos en este caso, como por ejemplo en la computadora, que es muy diferente manejar el cian, magenta, cosas Ujú. así. Entonces, con esa formación, los artistas empezaron a manejar el pantón de color neutralizada según nuestros bienes culturales, como nos muestra. Y por supuesto que estas 4 animaciones es completamente diferente, ¿no? Es un poco más avanzada en el contenido cultural porque la exigencia es el pantón de color y los accesorios como por ejemplo el bien cultural de los cascos tejidos que tiene que ver con nuestros bienes culturales de la colección de la exposición. Eso realmente le encantó mucho a la sociedad, a la gente, porque la gente ni siquiera sabía cómo se usaba este bien cultural. Una cosa es colgado en una exposición que muchas veces lo vemos en un museo, pero no en una acción social, ¿no? Entonces, lo que sucede con la animación es ver esa acción social del contenido entero y realmente ha sido muy aplaudida a nivel Latinoamérica. Incluso uno ya se ha traducido en portugués, se ha lanzado en un festival de cine. Este último ha estado, por ejemplo, en un canal abierto en Argentina, en Paca Paca. Y bueno, pensamos también, ojalá que llegue a México y a otros países, ¿no? Entonces, veo que es un fuente muy inspirador para fortalecer nuestras raíces y así poder entender nuestra tradición, nuestra identidad, ¿no? Sí, son unos cortos maravillosos y si ustedes nos permiten, pues nos gustaría también mostrar unos fragmentos de estos cortos Ujú. aquí durante su entrevista. Ya para finalizar, yo quisiera preguntarle específicamente por los efectos que tiene la mirada colonial sobre la alimentación boliviana. Eh, Supongo que esta visión un poco... bueno, voy a decirlo literalmente, de pronto hay una visión racista sobre ciertos alimentos que son de origen o provenientes de culturas indígenas. Me imagino que parte de su estrategia es empezar como a decolonizar esa mirada. Me estoy adelantando a algo, pero quisiera de repente que usted nos contara pues cuáles son esos efectos de esa mirada colonial sobre los alimentos bolivianos. Bueno, la mirada colonial era muy fuerte antes de la constitución política del Estado, en este caso del Estado plurinacional, que se ha aprobado el 2009, la actualización en Bolivia. Sí, fue muy complicado, yo recuerdo, ¿no? Los que comen chuño son unos indígenas y eres un chuño, ¿no? Era así, algo que no concuerda, digamos, con el contenido de la alimentación, sino por la, ¿cómo decir? Por la estética superficial, porque el chuño es negro, ¿no? Entonces, así también veía con tu piel morena y por lo tanto eres un chuño, ¿no? Y lo mismo pasaba con quinoa, con llama, que después de la constitución política del Estado hubo
una tarea bastante interesante. Bueno, viene un poco más antes, el descubrimiento del contenido, por ejemplo, de la quinoa, ¿no? La cantidad del contenido, digamos, de las buenas propiedades de la alimentación, le lleva a un internacional de que es un alimento, superalimento, y bueno, sufre la alimentación a una escala mayor de exportación, ¿no? Desde esta dinámica de la promoción de la alimentación, ¿no? En este caso, por el contenido que contiene, en este caso, la papa, la quinoa, en este caso, por ejemplo, la carne de llama. Resulta, por ejemplo, la carne de llama no tiene colesterol, ¿no? Es una carne más saludable. Entonces, por supuesto que ahí entendemos muy bien, también había una ignorancia en la clase alta y media que solamente te decía por la apariencia, sin conocer, digamos, el contenido de la alimentación. Y cuando se lanza a nivel internacional con los contenidos o altos contenidos de propiedades más importantes para la salud, pues se han convertido en productos internacionales de primera necesidad. Entonces, ahí un poco cambió la situación, ¿no? Pero creo que también ahora es a lo revés, ¿no? Todo está sucediendo en el tema del extractivismo, de la mejor alimentación de las comunidades y la peor alimentación en las comunidades por el tema del, en este caso, del consumo sin responsabilidad, que tiene que ver con temas educativos. Y ahí entra el tema de la información, que es el tema de la comunicación, y ahí obviamente es la más clara y la más eficiente en términos de la colonización de la alimentación del estómago, porque hay que entender que todos los medios comunicativos, en este caso, van a ir por el tema de la promoción por tema económico. ¿Y eso quién financia? Las industrias. Cuando las industrias comienzan a financiar la promoción del producto, no le importa qué contenido tenga, lo más importante es que la gente compre y compre y compre. El servicio de esa comunicación es más alta que al producto ecológico, orgánico de la propia comunidad, en este caso de los propios productores, que no tienen tanto dinero para la promoción. Yo veo que es un gran problema a nivel internacional porque siempre estamos consumiendo el logocentrismo del ego, que en este caso es consumo de la comida chatarra. Creo que eso es un gran problema, pero esos fueron los grandes cambios y hay que fortalecer en este caso en términos educativos, ¿no? Bueno, yo añadiría a la lista de productos naturales deliciosos el tarwi, que en otros Ujú. lugares de Latinoamérica se le conoce como el chocho. Es una leguminosa andina deliciosísima y además súper nutritiva, y que ojalá preferiblemente uno la compre directamente al productor, ¿no? Así es. Bueno, en realidad hay tantos productos que se puede hablar bastante, como maíz, quinoa, ¿no? Papa, están las papalizas, por ejemplo, la yuca, que está en tierras bajas. Uno pensaría que conoce una variedad, pero en realidad hay más de 20 variedades de la yuca. También está la gualusa, hay en realidad una gran variedad, ¿no? Pero las más conocidas en este momento es la quinoa y charque de llama, que son de exportación. Y bueno, también eso, como digo, ¿no? Está depredando de otra manera, ¿no? En vez de industrializar y poder proveer a la propia comunidad. Creo que esa sensibilidad es bien importante que los países tienen que profundizar en este caso para una horizontalidad de acción de amigo y colega de consumo más amigable, ¿no? Claro, y de empezar a escuchar también los conocimientos de las comunidades que durante siglos han trabajado estos alimentos desde la producción hasta el consumo. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Elvira. Hemos llegado al final de esta entrevista y se quedan muchas preguntas todavía, pero pues el tiempo es corto en televisión, entonces vamos a dejar por ahora hasta aquí, pero con la esperanza de volver a contactarte y de hacer una segunda parte de esta entrevista. Muchísimas gracias, de verdad, y bienvenida
a estas entrevistas entre mesas. No, muchísimas gracias por este espacio. Mando un abrazo a todas y todos que nos están escuchando por este medio. Gracias.